Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Han recibido respuesta de la ministra de Sanidad? No, todavía no creo que tengamos ninguna respuesta, ministra. De todas maneras, en las últimas semanas, el último mes, probablemente a raíz de muchos casos, de hecho, desde tanto el Ministerio de Sanidad como el doctor Duque, que ahora estabas hablando, sí que han hecho repetidos tuits favorables, no sé si a prohibir la homeopatía, pero sí claramente favorables a lo que llamamos stop a la pseudociencia. Uh-huh. La homeopatía, ¿estamos hablando de la homeopatía como como parte de esa pseudociencia o se centran ustedes en una pseudociencia que en qué límites estaría? ¿A qué se referirían ustedes con eso? No, claramente la homeopatía forma parte de la pseudociencia. La pseudociencia es toda aquella manera de vender una tradición médica sin ninguna base científica y sin ningún resultado demostrado como un elemento realmente útil y curativo, ¿no? Y eso va desde cosas muy clásicas como la homeopatía hasta toda la nueva terminología, todas las nuevas técnicas que en el fondo lo que hacen es embaucar a los pacientes, culpabilizarlos a ellos de sus propias enfermedades, sacarlos de los canales normales de tratamiento, canales que no siempre consiguen lo que queremos, pero que son los que más han demostrado su eficacia, y evidentemente todo esto tiene siempre detrás un claro interés económico. Por tanto, la homeopatía forma parte del pool de más de 40 o 50 pseudociencias que hay más o menos fichadas en nuestro país. Las nuevas técnicas de la medicina oficial están compuestas por grandes e impronunciables nombres y aparatos complejos de gran impacto visual, que solo sirven para diagnosticar y así tener más clientes. Esto sí es embaucar y tiene un fin económico. Regularlas, vigilar, establecer límites. Hay que dejar claro que no son medicina, que no son ciencia, que son chamanería. La medicina tampoco lo es. La medicina no es ciencia, es un concepto cultural. Se nutre de la ciencia, toma paradigmas científicos y los pone en práctica. Hay tantas cosas que pueden ser libres, pero evidentemente hay que dejar claro que no tienen ninguna utilidad médica y que no tienen ningún resultado demostrado. Y a partir de aquí todo el mundo es libre de gastar su salud y su dinero en lo que quiera, pero evidentemente con una normativa clara que explique lo que es lo que hacen, que explique cuáles son sus resultados, y en este caso las pseudociencias no tienen ninguno, y que claramente proteja a los consumidores, a los pacientes, de todas estas técnicas de venta de soluciones mágicas. El doctor T.J. Captu reconoció en su libro Historia de la Medicina que los primeros ensayos exitosos con placebo y doble control fueron realizados por homeópatas a mediados del siglo XIX. Existe tal cantidad de estudios sobre homeopatía que sería imposible de enumerar aquí. Solo hay que interesarse por ellos para salir de la ignorancia. Entre ellos, Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina en 2008, y Linus Pauling, Premio Nobel de Química en 1954. El de la carta es estremecedor, brutal. Seamos claros, las pseudociencias matan, y no solo eso, sino que son practicadas incluso por médicos colegiados y con el respaldo de los colegios de médicos. En Estados Unidos, la primera causa de muerte por delante de las enfermedades cardíacas y el cáncer son las muertes por tratamientos médicos y cirugía. En España son 35.000 muertes por esta misma causa y en Europa más de 200.000. Han llevado a la muerte a miles de personas solo en nuestro país y lo siguen haciendo. En algunos casos, como en la muerte de Mario Rodríguez, se trata de personas que no son médicos pero ejercen con impunidad desde centros que incumplen la legislación de centros sanitarios. En otros casos, como la muerte de Rosa, son médicos colegiados que actúan con el conocimiento de los colegios médicos que les permiten seguir engañando a enfermos graves y llevarlos, en el mejor de los casos, a caer en un engaño o, en el peor, a la muerte. Vamos a ver, ¿cómo es posible que haya médicos colegiados que están practicando este tipo de técnicas? ¿Y cómo es posible, sobre todo, que haya colegios de médicos que respalden esta actividad? ¿Por qué no los denuncian? Suiza ha incluido en su seguro médico terapias naturales como homeopatía y la acupuntura. El gobierno así lo anunció después de llevar a cabo un estudio que duró 2 años sobre la efectividad y resultados de estas técnicas. Una encuesta publicada por la Asociación Federal de la Industria Farmacéutica Alemana, BPI, indica que el 70% de los pacientes alemanes está satisfecho o muy satisfecho con la eficacia y efectos de la homeopatía.
y que la homeopatía es una terapia reconocida y probada para los pacientes en Alemania. Además, que los medicamentos homeopáticos tienen una alta prioridad para muchos pacientes. Los profesionales sanitarios que complementariamente utilizan esta medicina manifiestan el alto nivel de aceptación en países como Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Suiza, y la baja adaptación de esta medida terapéutica en España. La Organización Mundial de la Salud, en la resolución de su 56 Asamblea Mundial en 2003, instó a los Estados miembros a integrar las medicinas tradicionales, entre ellas la homeopatía, dentro de su sistema nacional de salud. Y según esta misma organización, la homeopatía es la medicina complementaria más utilizada en el mundo. La Comisión Europea anunció hace casi un año la apertura de un expediente sancionador a España por las restricciones que impone a la entrada de medicamentos homeopáticos, que son legalmente comercializados en otros países. Y evidentemente una pequeñísima parte del colectivo médico, probablemente una parte que no ha accedido por incapacidad o por desidia a una buena formación, ve como solución para su carrera o su pseudo carrera profesional tirar de pseudociencias. Claro, no hay una legislación que prohíba, por ejemplo, la homeopatía, no hay una legislación que regule. Los medicamentos homeopáticos cuentan con una legislación armonizada en toda la Unión Europea, que sin embargo en España, por conflictos de intereses y desinformación interesada de las organizaciones médicas, no termina de desarrollarse. Incluso a nivel europeo, la realidad de la homeopatía, y ese se mueve y por tanto nos movemos en un terreno muy difícil. Hay pocos colegios médicos, yo diría que los múltiples colegios médicos de nuestro país quedan muy pocos, que claramente no se hayan posicionado en contra de las pseudociencias, ¿no? Y probablemente eso es algo que está cambiando. Hace pocos años todos los colegios tenían su sección de homeopatía. Yo creo que acá ya quedan muy poquitas porque es una demanda social y sobre todo es una demanda de los propios médicos, ¿no? Pero evidentemente hay profesionales que no son lo suficientemente honrados como para tratar a sus pacientes con las suficientes garantías. ¿Quién debe denunciar eso? Pues en caso de mala praxis, pues debe denunciarlo el paciente, debe denunciarlo la familia y probablemente si los otros médicos somos conscientes y tenemos pruebas, también tenemos que denunciar. Pasa que ni los médicos ni las sociedades científicas queremos entrar en el papel de ser nosotros quien denuncie lo que es una falta de legislación, una falta de vigilancia de las administraciones. Doctor Seguín, soy Chapua Paulaza. Quería hacerle una pregunta. Dígame. ¿Cuál cree que es la responsabilidad del paciente que recibe la terapia o de quien la prescribe? Porque en el caso de Mario Rodríguez... José Ramón Llorente ya ha sido absuelto por la justicia de la muerte de Mario Rodríguez. José Ramón Llorente sí fue objeto del intento por parte de uno de los familiares de Mario de conseguir una indemnización. En esta carta... que recibió un tratamiento, bueno, si se le puede llamar así, alternativo por un especialista en medicina ortomolecular, que vaya usted a saber lo que es, ¿no? El juez lo absuelve, pues entiende que todas las decisiones las toma el enfermo en última instancia. Así que a mí me llama la atención y después de leer su carta me hago esa pregunta, ¿no? ¿Quiénes creen ustedes que son los responsables de esto? ¿El que prescribe o el que la toma? Sin duda el que prescribe. Lo que pasa es que el que busca ese tratamiento se encuentra con una oferta en los periódicos, una oferta en Internet, y el problema es que existe esa oferta con una publicidad claramente, totalmente engañosa, por no decir claramente mentirosa, y con un barniz de ciencia, por eso llamamos pseudociencia, y sin que nadie lo ponga en duda, ¿no? Cuando el paciente, la familia del paciente, lo que se encuentra es con una oferta de un supuesto tratamiento que viene avalado por sus propios medios, ¿no? Por lo tanto, claramente el paciente tiene su responsabilidad porque decide lo que quiere hacer. Otra cosa es que nuestra ley de sanidad exige que el paciente tome las decisiones con una información correcta y veraz. Por lo tanto, el problema lo tenemos en que estos supuestos médicos, en la inmensa mayoría de los casos, no son médicos. Y en este caso, por ejemplo, el supuesto especialista en medicina ortomolecular no tenía ninguna licenciatura médica. La palabra médico no es privativa de ninguna carrera universitaria.
En el concepto académico, médico es el que cura y las terapias complementarias también curan. Pero lo que permite la legislación actual, o no es que permita, es que nadie vigila, es que haya esta publicidad engañosa. Por lo tanto, el paciente no puede cumplir ¿Cómo puede este señor hablar de publicidad engañosa cuando ese tipo de publicidad es patrimonio de la farmacéutica, como por ejemplo Frenadol, Bortadol, etcétera? Requisito básico, que es tener una información clara y veraz. Por lo tanto, el último culpable, sin duda, el supuesto prescriptor de la supuesta tratamiento. Miguel Ángel Seguí, oncólogo, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica. Gracias por compartir este tiempo, arrojar algo de luz sobre esta historia y muy buenas noches. Gracias a vosotros por el interés. Bueno, no sé si queréis apuntar algo. Yo creo que ahí debe haber una unanimidad en el sentido de que bueno, pues estamos hablando de algo tremendamente peligroso. Usted piensa lo que es la desesperación, y con esto no lo justifico, de alguien que se afronta a unas situaciones donde conducen a agarrarte a cualquier cosa, es decir, el chamanismo, la brujería, las prácticas irregulares, corruptas de todo tipo. ¿Por qué se asusta a la opinión pública con estas afirmaciones tan vulgares y anacrónicas de chamanismo y brujería? Estas terapias las practican médicos y terapeutas con una gran formación en otras formas de entender la salud. ¿No? El ser humano busca, ¿sí?, una respuesta cuando a veces la hay y a veces no, pero en cualquier caso la única respuesta buena es la medicina, porque responde a una metodología científica. ¿Por qué decimos que un médico no es un chamán, no es un brujo? Porque es alguien que ha estudiado, se ha formado y ha estado estudiando y comprobando de forma no así experimental, rara, ¿no?, sino que realmente ha llegado a unas conclusiones científicas, ¿no? Según la OMS, es posible proponer y aprovechar experimentos en el mundo real con diferentes modelos y métodos de investigación significativos, valiosos y aplicables, dejando en entredicho a quienes solo creen en el mal llamado método científico. Entonces, claro, meterte en ese terreno, pues, y aparte de la rumorología, y son gente muchas veces, algunos se bien intencionados, no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero en general son desaprensivos, que lo que se aprovechan es del dolor humano para conseguir enriquecerse. Yo creo que tanta información que hay, o que sale periódicamente, de no hay nada que demuestre que la homeopatía científicamente es razonable, es adecuada, es potente, pues acaban diciéndose, es inocuo. Si usted se lo quiere tomar, tómeselo, pero no hace ni bien ni mal. Yo creo que se debería dar las autoridades, igual que en fin, las agencias que hay de salud, y en esto en un campo internacional deberían actuar, deberían actuar porque la información llega a todas partes. Entonces, yo creo que esta última señora que hemos conocido, que ha muerto, además con un cáncer galopante, porque abandonó su tratamiento, si hubiera tenido... esto es un tema de salud, es un tema que la sociedad tiene que ser consciente, y las autoridades, yo creo en esto, sí que creo en la intervención de los poderes públicos para que pongan las cosas en su sitio. Que para eso están, no solamente para subirse a coches oficiales. En España murieron el año pasado 110.000 personas por cáncer, siendo tratados por médicos oficiales. Pregunto, ¿para esto no están los poderes públicos? Lo que ha quedado claro es que el desconocimiento e ignorancia sobre estos asuntos por parte de los entrevistadores es absoluta. Para hacer este tipo de preguntas hay que estar informado, porque de lo contrario, quien tiene información sobre esto inmediatamente ve la falta de conocimiento de quien pregunta. Posiblemente el doctor Seguí sí tenga estos conocimientos, pero sus intereses no le permiten manifestarlo. Cada uno en su país, pero también a nivel europeo y mundial. Ahora, decía Paco, hablaba de que es desde el origen de los tiempos, claro, sí, pero existe una cosa que se llama la conquista de las civilizaciones y los avances, eso es. Ahora, luego está, yo creo que se debe informar a la gente.